Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya pasó el día de las elecciones y bueno, a ver qué nos depara esta situación. Estamos, hermanos, al lunes 3 de junio. El Evangelio de este día es de San Marcos, en el capítulo 12, versos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los escribas y a los ancianos y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se le alquiló unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba enviar a su hijo querido. Y finalmente también se lo envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar aquellos viñadores, se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante un género narrativo y aquí explica que Jesús empieza a hablar en parábolas. Las parábolas son muy atractivas, es todo un estudio especial, es un cuento, se junta un montón de cosas, ¿verdad? Es una fábula, es un cuento, pero siempre tiene un mensaje y entonces ahí está la clave, tratar de encontrarle el mensaje, porque Jesús contaba una parábola con un mensaje. Y bien, entonces empieza a hablar en parábolas. Los grandes predicadores han hablado siempre en parábolas para que lo que van diciendo en teoría lo vayan ejemplificando en una parábola. Y entonces comienza la parábola de los viñadores asesinos. Pero esta parábola inicia como inicia el cántico de la viña del profeta Isaías, el capítulo 5. Entonces, aquellos hombres, al escuchar estos verbos, el hombre plantó la viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante. Estos verbos les hacía recordar la parábola del capítulo 5 de Isaías, la parábola de la viña, el cántico de la viña. Y en el cántico de la viña, recordemos, Dios esperaba frutos, pero frutos dulces, y dio frutos amargos. Y entonces acá el dueño de la viña manda a pedir los frutos. Entonces por eso hay mucha relación con Isaías y el pasaje que estamos leyendo. Y entonces los oyentes de Jesús inmediatamente se pasaban, recordaban a Isaías, que pedía frutos dulces, que deseaba frutos dulces. Pero Jesús se desvía de la parábola que lleva, es con mucha semejanza de la parábola de la viña, del cántico de la viña, y empieza a hablar de los viñadores asesinos. Cómo el dueño de la mies envía, y de esta manera
con esta parábola tan simple, Jesús en unos cuantos renglones está señalando la historia de Israel. Dios que ama a su pueblo, que envía mensajeros a los profetas y los matan o los golpean, les faltan el respeto, etc. Y esto es la situación, ¿verdad? Con los profetas que son golpeados o asesinados por Israel. Pero viene una cosa importante, donde ya deja el Antiguo Testamento con los profetas y entra el Hijo, el Nuevo Testamento, diciendo, enviando a su Hijo querido, y dice, a mi Hijo lo respetarán. Pero no lo respetan, y entonces se apoderan de él, lo matan al Hijo, pero aquí ya está hablando de otra cosa. Aquí ya no es el Antiguo Testamento, aquí ya es el Nuevo Testamento. Y tiene algo interesante. Arrojaron su cuerpo fuera de la viña. No tienen idea de la importancia de este texto, de este pedacito. Arrojaron su cuerpo fuera de la viña. A Jesús lo crucifican fuera de la ciudad. Y en Hebreos, capítulo 13, verso 12, dice así, que es sacrificado fuera de la puerta de la ciudad. Entonces, esto que está diciendo que Jesús fue arrojado fuera del pueblo, del templo, de la ciudad, es lo que Hebreos va a señalar que Jesús fue sacrificado fuera. Y ciertamente, actualmente el templo donde fue crucificado Jesús, que también está la resurrección, el Santo Sepulcro, está ya dentro de las murallas. Pero la muralla antigua hacía que este templo, o cuando no era templo, era el Calvario, era un monte pelón donde crucificaron a Jesús y donde también fue enterrado el Santo Sepulcro. Esto estaba fuera de la ciudad. Algunos ven en este echar fuera a Jesús, matarlo fuera de la ciudad, ven en la reflexión, algunos piensan también en la iglesia que tiene que también salir fuera de la ciudad, fuera del campamento. Tiene que romper con esta tradición de estar dentro del templo o dentro del campamento, dentro de la ciudad, y es echado afuera. Es decir, las palabras de Jesús, vayan por todo el mundo, se señalan con ese Jesús fue sacrificado fuera, echado fuera de la ciudad, fuera de la puerta. Ven esta relación en la iglesia que va a todo el mundo y a Jesús que es echado fuera. Y entonces termina la parábola con que los fariseos se dan cuenta que todo esto lo está diciendo por ellos. Se enojan y quieren hacer algo, pero el amor de la gente no permite que haga nada, ¿verdad? Mis hermanos, con todo esto, hoy el Señor nos invita a ese salir fuera. El Papa también nos ha insistido mucho que la iglesia tiene que ser una iglesia en salida. Que de verdad procuremos salir de los muros de nuestra comodidad para llevar al Señor, para llevar a Dios, para llevar su palabra. Dios los bendiga, mis hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.